bienvenidos al Comité Diario de Mercados Accionarios para el 17 de junio de 2014. Recuerden que el comité es una guía para el inversionista y no pretende dar recomendaciones de compra y venta sobre acciones del mercado local. Recuerden también es en vivo solo para clientes de Correval y Trading. Podrán verlo en su versión grabada en nuestro canal de YouTube y seguirnos a través de Twitter @CorrevalETR para mayor información. Vamos entonces, ¿qué pasó el día del lunes? Donde acciones internacionales cerraron con indecisión y leves ganancias luego de que datos económicos de Estados Unidos opacaran los temores por tensiones en Irak, tensiones que para la jornada de hoy ya empiezan a disminuir, lo que hace que el precio del crudo, del petróleo, esté retrocediendo. Y acciones locales mantienen tendencia alcista en medio de optimismo por elecciones presidenciales y PIB del primer trimestre. Recordemos que esperamos datos económicos importantes esta semana. El PIB será el jueves, 9 de la mañana, por lo general se publica a las 11, pero pues para este jueves será a las 9 de la mañana y el viernes tenemos decisión de tasas del Banco de la República. Así que se logra mantener tendencia alcista a espera de estos datos económicos locales. Ayer, datos del día de ayer, índice NAP de confianza del mercado inmobiliario de Estados Unidos mejora en junio de 45 a 49 puntos, el mercado estaba esperando 47 puntos, importante entonces. Continúa, digamos que la estabilidad en términos de la confianza estuvo en momentos más altos en meses anteriores, pero continúa en ritmos relativamente sólidos. Y la producción industrial de Estados Unidos para mayo crece 0,6% por encima de 0,5% esperado por el mercado, así que los datos económicos de Estados Unidos continúan siendo sólidos. Hoy tuvimos IPC de los Estados Unidos, sale por encima de lo esperado, no con unas presiones inflacionarias significativas, no son muy fuertes las presiones que estaba evidenciando, pero de todos modos la inflación ya está apareciendo en lo que es la economía de los Estados Unidos, razón por la cual pues estamos muy atentos a las señales de posible ascenso en tasa de interés para los primeros trimestres del año 2015. Por ahora, a medida que pasan los días, vemos cómo la probabilidad se incrementa para el primer trimestre de 2015. Los datos económicos siguen siendo relativamente sólidos, solo que ya está apareciendo algo de inflación. El nivel de volatilidad en los mercados se está incrementando, probable que la tendencia continúe, que el incremento en términos del VIX se mantenga, pero pues por ahora no hay un escenario de pánico, el aumento de la inflación tampoco fue tan fuerte, vamos a ver cómo reacciona el mercado, pero no fue un incremento significativo en términos del IPC de los Estados Unidos y se mantiene cerca del 2%, originalmente por encima del 2%, pero pues no es nada de pánico. Sí puede frenar un poco el avance de los mercados accionarios en el corto plazo, lo miraremos también o lo combinaremos con la decisión de tasas de la Reserva Federal el día de mañana. En cuanto a mercados asiáticos, acciones de la región mantienen comportamiento mixto. Japón repuntó a espera de IPC de los Estados Unidos. El crecimiento de la inversión extranjera en China disminuye en mayo de 5% a 2,8%. Recordemos que básicamente estamos teniendo algo de menor ritmo de datos en China, aunque han sido mixtos. Los últimos datos de ventas al por menor y producción industrial mejoraron, pero pues hay algo de disminución en inversión extranjera en esta economía. Europa con importantes noticias durante el día, inicia el día con ganancias, espera IPC de Estados Unidos. Los datos de la región muestran debilidad económica, pero el mercado se mantiene con base en estímulo monetario. Recuerden que por lo general, cuando un banco central lanza estímulo monetario, si bien se pueden presentar datos económicos un poco débiles, pues el mercado dice no importa, igual ya nos dieron estímulo monetario, en el futuro estaremos mucho mejor, y pues por eso Europa continúa con algo de ganancias antes de lo que se espera la presentación del IPC de Estados Unidos. El sentimiento económico de Alemania para junio baja de 33,1 a 29,8, por debajo del 35,2 esperado por el mercado, y el sentimiento económico de la zona euro sí mejoró, de 55,2 a 58,4, por debajo del 59,6 esperado. El IPC de Reino Unido, que había lanzado señales el Banco Central sobre el posible aumento en tasa de referencia, presentó una disminución sorpresiva en inflación, baja de 1,8% a 1,5%, y la núcleo lo hace de 2% a 1,6%, estamos por debajo del estimado por el mercado, así que esto puede calmar un poco las presiones de ascenso en tasa de interés por parte del Banco Central de Inglaterra. Así que por ahora vamos con mercado colombiano, donde Grupo Argos somete a consideración de la superfinanciera un cupo de emisión de deuda hasta por 1 billón de pesos. Continúa incrementándose entonces el endeudamiento de nuestras compañías. Recordemos que también la deuda externa mantiene una tendencia alcista. Estamos generando un crecimiento con endeudamiento gracias a las tasas bajas que se mantienen a nivel local e internacional. Y Nutresa constituye filial de transporte de carga para operar de carga, el nombre Operar Colombia SAS, con capital de 6 millones de pesos.
Y los datos económicos del día de ayer, el DANE publica a las 4 de la tarde la producción industrial local cayendo 2.2% en abril, el mercado esperaba una caída del 1.8%, y las ventas al por menor continúan con muy buena dinámica, creciendo 7.2% frente al mismo mes de 2013, superando la expectativa del 5.8% del mercado. Así que ese fuerte crecimiento de las ventas al por menor pues sigue aumentando la probabilidad de que el Banco de la República suba sus tasas de interés al 4% el viernes, como está considerando el mercado. La perspectiva del mercado es que para el viernes tengamos un nuevo aumento en tasa de referencia y posiblemente por ahí, por 4.25 estén parando los aumentos a espera de una menor presión inflacionaria. Por ahora el mercado seguiría incorporando ese aumento en tasa de interés. A las 7:30 tuvimos el IPC de los Estados Unidos, crece 0.4% en mayo, sube 0.3% en términos núcleo, ambos superan el estimado por el mercado, ambos generaron un aumento superior a lo que el mercado estaba esperando. Y vamos a ver si lo traemos a la pantalla. Sí, vamos a traer a la pantalla lo que es la variación anual. Aquí tenemos la variación, esta es la variación mensual, la variación anual del IPC continúa por encima del 2% y el núcleo se acerca al 2%. Así que recordemos que ese 2.1% lo menciona mucho la Reserva Federal, básicamente para determinar su política monetaria. El otro es el PCE, que todavía se mantiene un poco más bajo, pero lo que estamos evidenciando, hay presiones inflacionarias en la economía de Estados Unidos, así que el retiro del estímulo continuaría. No sé si vayan a modificar la velocidad del mismo, pero ya hay presiones inflacionarias. Esto podría fortalecer un poco el dólar durante las próximas jornadas. No se descarta que se beneficie de este movimiento sea el dólar, mientras que las acciones podrían encontrar algo de freno en el corto plazo. Ya miraremos qué tanto sería ese freno. A las 7:30 tuvimos también construcciones iniciales de Estados Unidos, bajan en mayo de 1.072.000 viviendas año de construcciones iniciales a cerca de 1.000.000. No obstante, se mantiene cerca de niveles relativamente altos desde la recuperación. Mañana, recordemos, decisión de tasas de la Reserva Federal con estos nuevos datos de IPC. El mercado o la Reserva Federal tendrá mucho que pensar en estos 2 días de reunión, porque estamos evidenciando presiones inflacionarias en la economía de Estados Unidos, y si la inflación se mantiene o se sale de control, pues la presión bajista sobre acciones sería mucho más fuerte. Así que tiene mucho que contemplar la Reserva Federal. Por ahora nos vamos con leve presión bajista tras los datos de IPC de los Estados Unidos, así que nos está agregando algo de inflación los datos económicos para el día de hoy. Así que en términos generales los mercados internacionales podrían incrementar su volatilidad, no se descarta presión bajista al inicio, tras repunte del IPC de Estados Unidos. Vamos a ver si el mercado logra defenderse hoy o la presión bajista empieza con fuerza tras ese IPC. Es un dato muy importante, hace mucho no se veía una presión inflacionaria tan fuerte en la economía de los Estados Unidos, así que estaremos muy atentos a los soportes de corto plazo, ese es el punto clave en el día de hoy. Lo mismo para el mercado local, que viene impulsado por todo el optimismo de percepción internacional, el optimismo en los datos económicos, pero también recordemos que hemos tenido aumento en inflación, aumento en tasas, y ahora se uniría el panorama de aumento de inflación en los Estados Unidos, así que hay que estar muy atentos a los soportes de corto plazo para evaluar si el rally continúa o no. Veamos qué nos dicen entonces las gráficas. El índice de Dow Jones para ayer, justo en la zona de soporte, recordemos esta zona de promedio móvil 20-40, lo que era resistencia ahora soporte. Si la rompen el día de hoy, quiere decir que habría la posibilidad de caídas adicionales para lo que es el índice de Dow Jones hacia los 16.300 e incluso 16.000. Dependerá entonces de la zona de soporte, los mínimos de últimas jornadas, ese 16.500, 16.600, si logra aguantar o no. Si logra aguantar esos niveles en la primera hora, quiere decir que el mercado no se preocupó por inflación y intentará continuar el ascenso, pero si pierde esos niveles podríamos tener una presión bajista adicional. Atentos entonces a los mínimos de las jornadas de viernes y lunes. En cuanto al IPSA, la presión es bajista, llegando ya al 3.800 en la zona de soporte, empieza a llegar a una zona de soporte importante. Si hay ruptura de estos niveles y de nuevo el promedio móvil de 200, quiere decir que la presión del IPC podría afectar a los emergentes de forma fuerte. De lo contrario, estamos en una zona de soporte, llegando a soportes. El mercado estará probando soportes junto con el dato fundamental del IPC de los Estados Unidos. Perú, el índice general de la Bolsa de Valores de Lima va en una tendencia distinta.
Por ahora el soporte está en los 16.100. Si logra aguantar los 16.100, quiere decir que aún puede continuar con el movimiento alcista. Si pierde los 16.100, no descartamos que también el IPC lo afecte y vamos hacia los 15.600, 15.500 como la zona de soporte para el índice general de la Bolsa de Valores de Lima. Y el dólar ya repunta en el día de ayer, viene entonces con el rebote hacia los 8.90, 9.10. Es importante, así como las acciones están en zona de soporte, el dólar está en zona de resistencia. Recuerden que hay cierta relación inversa entre estos dos activos, entre las acciones y el dólar en el mercado local. Así que si el dólar pasa el 9.10, agregaría una presión adicional hacia el 9.50. Si no supera ese 9.10, básicamente se fue un rebote para continuar de nuevo otra vez a buscar la zona del 8.70. No obstante, este IPC posiblemente le dé algo más de soporte al 8.70, 8.60 con más fuerza. Así que vamos a ver qué pasa entre el 8.90 y 9.10, que serán los niveles que nos definan si el IPC de Estados Unidos logra cambiar la tendencia de los mercados o no. En cuanto al petróleo WTI, ya frena un poco su avance. No se descarta también que con esta fortaleza del dólar y este IPC tengamos la depresión bajista hacia los 105. Dependerá de los 105 si logra aguantar ese sesgo alcista o no. Importante es el 105. Si logra aguantar el 105, aún puede volver a 110. Si pierde el 105, no se descarta descenso de nuevo al 101. 105 será el soporte para el WTI. Y nos vamos con la moneda europea, que posiblemente empieza a registrar mayor volatilidad para las próximas jornadas después de la publicación del IPC. Unos datos mixtos en la zona euro y el IPC no lo está afectando demasiado, se mantiene en 35.40, 35.50, hay algo de indecisión en la zona, no se mantiene una tendencia clara para el euro, ya había descontado una buena parte de recuperación, pero pues lo encuentro fundamental para un rebote fuerte. Por ahora, si bien puede incrementarse la volatilidad posiblemente mañana, para hoy permanezca con indecisión. Pasemos entonces a nuestro mercado. Vamos entonces con las acciones locales que lograron mantenerse con tendencia alcista el día de ayer. Importante, se mantienen sobre los 1700 y vamos a colocar un soporte de corto plazo adicional, 1715. 1715 son las dos zonas de soporte importante, dependerá de estos dos niveles si se rompe o no la tendencia. Mientras esté sobre el 715 y 700, quiere decir que puede continuar hacia la zona de los 740, 750, siguiente nivel de resistencia. Pero si pierde los 700, estaríamos en posibilidad de nuevo descenso hacia el 650. Importante la zona entre 715 y 700, seguirá siendo la zona de soporte para definir si la tendencia alcista continúa o por el contrario los datos de IPC locales e internacionales empezarían a tener una presión bajista para el mercado. No sé exactamente cómo los va a tomar, la verdad no me gusta mucho el aumento en términos de inflación de los Estados Unidos, pero el mercado no reacciona, puede ser que no reaccione con la misma fuerza, así que tendremos que estar muy atentos a esas zonas de soporte entre el 7.15 y 7.10. El mercado viene en tendencia alcista, lo que quiere decir que se va a defender, las tendencias no cambian de forma precipitada en algunos momentos, pero si hay ruptura del 700 es probable que la presión bajista inicie el mercado y iniciemos una tendencia de mediano plazo a la baja. En cuanto a Banco de Bogotá, se mantiene 70 contra 68, no hay cambios por ahora para este activo, 70-68 sin cambios Banco de Bogotá. Bolsa de Valores de Colombia continúa con su avance, aunque ya el volumen disminuye de nuevo tras el repunte generado por expectativas de nuevos productos para PYME, pero pues recordemos que el mercado alguna vez tuvo un fuerte ascenso con base en Mila derivados y pues el crecimiento de esos productos fue muy lento o ha sido muy lento, lo cual después derivó en una tendencia bajista muy marcada, por lo que ya estamos llegando a resistencia entre 22.7 y 21.8. Importante, mientras esté sobre 21.8 aún puede volver a 22.70, sigue siendo una resistencia muy fuerte tanto por fundamentales como técnicos, es el promedio móvil de 200 periodos. Si hay ruptura del 21.8, el descenso podría ser hacia los 21.21.1. Importante entonces los 21.8 como la zona de soporte. En cuanto a Celsia, logra avanzar en el día de ayer con algo mayor volumen. Importante los 6.100, no, 6.080, perdón. Si logra aguantar los 6.080, quiere decir que el rally continúa y puede avanzar hacia los 6.400 como escenario probable. Pero si rompe los 6.080, es probable que el IPC lo afecte y podamos tener un nuevo descenso hacia los 6.920. El mercado colombiano luchará hoy contra el IPC de Estados Unidos, así que muy atentos a los niveles de corto plazo. Cementos Argos logra continuar el avance y ahora el nivel de corto plazo serán los
11.450, no, sí, 11.400, dejémoslo en 11.420, 11.420. Mientras aguante los 11.420 hay posibilidad de continuar con el sesgo alcista hacia los 11.800 y 12.000, pero si pierde los 11.420 no se descarta un descenso hacia los 10.800. Importante los 11.420 como el soporte de corto plazo para lo que es el activo Cementos Argos. Vamos con Cemex Latam Holding, que logra aguantar los 18 en el día de ayer. Recuerden el proceso de pullback, aparecen entonces compradores en esta zona y dependerá, ya los 18 nos dejan un nivel muy interesante. Si logra mantenerse por encima de los 18 hay posibilidad de volver a 20-22, pero si pierde los 18, y antes teníamos un rango un poco más amplio, si pierde los 18 no descartamos un descenso hacia los 16 como escenario probable. Los 18 con vela tipo martillo dan un poco más de fuerza de movimiento, así que muy atentos a la que es la zona de los 18 como la zona de soporte para definir si la tendencia alcista se mantiene. Compradores aparecieron el día de ayer. Si logran pasar los 19.100 es probable que continúe el movimiento hacia 20, 21.700 y 22. Si pierde los 18 perderíamos el sesgo alcista con posible descenso a los 16. Canacol frena un poco su avance el día de ayer, mantiene un buen volumen Canacol en las últimas negociaciones, eso es importante. Acá el punto clave siguen siendo los 13.000, logró pasar los 13 en las últimas jornadas. Si logra mantenerse por encima de los 13 hay posibilidad de 14, 15.000 como siguientes niveles de resistencia. La pérdida de los 13 lo podría llevar de nuevo hacia la zona de los 12.300. Importante los 13.000 como nivel de soporte de corto plazo para Cemex Latam Holding. Importante esos 13.000 como la zona de soporte. Vamos entonces con Corficol. Empieza a resolver un poco a la baja, no ha salido del lateral. 37 a 38.400, 38.500 permanece en un comportamiento lateral con 50% de probabilidad de ascenso como de descenso. La ruptura de alguno de esos dos niveles nos daría una mejor tendencia. Por ahora simplemente continuamos con ese escenario de comportamiento lateral. Hay leve presión bajista, pero hasta que no se rompa alguno de esos dos niveles no podríamos definir una tendencia más clara por análisis técnico. Ecopetrol sigue en modo pausa, esperando fundamentales. Hay algo de patentes, pero esos fundamentales de patentes no generan un cambio sustancial en términos de sus ingresos. 3.600, 3.570 continúan siendo las zonas de soporte. Si logra aguantar el 5.70, el 3.600, aún existe probabilidad de volver a 3.800, 3.870, pero si llega a perder el 5.70 de nuevo, la probabilidad es de volver a 3.400. Importante, permanece con indecisión a espera de mayores fundamentales. 5.70 sigue siendo el soporte por análisis técnico para Ecopetrol. Empresa de energía de Bogotá logra mantenerse sobre los 1.550 en el día de ayer. Recuerden que si logra mantenerse sobre ese nivel aún existe posibilidad de 600, 650, 680. Si pierde los 5.50 podríamos estar volviendo a 1.460, 1.450 como la siguiente zona de soporte. Importante esos niveles. El Cóndor continúa el avance en construcciones. El Cóndor anunciaron también en la Super la constitución de filial para proyectos y tenemos 1.420 como el soporte. Mientras esté sobre 1.420 aún puede avanzar a 1.480, 1.500. 1.420 sigue siendo el soporte para continuar con el avance. Esa resistencia a los 1.500 es mucho más fuerte, no se descarta que exista toma de utilidad de los agentes en esta zona, por lo tanto no se descarta presencia de vendedores cerca de los 1.500, 1.520. Si hay ruptura de los 1.410, 1.420, podríamos descender de nuevo a 1.340 como la zona de soporte. 1.420, la zona de soporte para el Cóndor, la zona de soporte importante. Vamos con Enca, que continúa su avance. Ahora el soporte de corto plazo se modifica a 11, mientras esté sobre 11 aún puede volver a 12, 12.20 como siguiente nivel de resistencia. 11 zona de soporte, si pierde el 11 volveríamos a la zona de 9.90, 10 como siguiente nivel de soporte. 11 como la zona de soporte de corto plazo que mantiene el sesgo alcista. ETB desciende el día de ayer pero se recupera. Recuerden que continúa la tendencia alcista ya con fibra óptica en su portafolio. Y tenemos el 4.40 como la zona de soporte. Recordemos que estamos próximos también al periodo ex dividendo. No se descarta que haya un poco más de volatilidad en las últimas jornadas. El tema del dividendo lo puede mantener cerca de esta zona entre 4.60 y 4.80.
Cuando paga el dividendo abriríamos un poco a la baja, pero lo importante del pago de dividendo es que se mantenga sobre 4.40. Mientras se mantenga sobre 4.40, el sesgo continúa siendo alcista para este activo. Resistencias 4.80 y 500. Éxito ya empieza a frenarse, recuerden. Las ventas al por menor continúan con muy buena dinámica, pero son ventas del pasado. Mientras tanto, lentamente aparece entonces lo que es una presión alcista aparece una presión alcista en lo que es la inflación y las tasas de interés. Así que recordemos que combinando fundamentales y análisis técnico tenemos la zona de los 33.200 y 32 como una zona donde hay un volumen muy alto atrapado en sesiones previas, una zona de resistencia muy fuerte donde empiezan a aparecer vendedores ya en el día de ayer. Entonces, ¿qué puede pasar con Éxito? Empieza a presionar un poco la baja. Si no recupera pronto los 31.800, existe la probabilidad de descensos hacia 30.400, 30.500. Dependerá de este nivel si hay cambio de tendencia a mediano plazo o no. Ya hay leve presión bajista por el movimiento del día de ayer. Tendrá que romper los 31.800 y cerrar el día de hoy por encima de esos niveles para continuar su avance hacia 32, 33, 300, la zona de resistencia importante. 31.800 la resistencia de corto plazo, leve presión bajista tras el movimiento del día de ayer. Fabricato ya desciende, posibilidad de estabilizarse en próximas jornadas con 20.22 como la resistencia fuerte y el soporte se había colocado en 16.70, 16.40, posibilidad de estar oscilando en esa zona, espera de mayor información para definir un nuevo impulso. Recordemos que dependerá de nueva información la posibilidad de generar cambios en este activo que ha recobrado un poco más de liquidez. Por ahora no se descarta comportamiento lateral a espera de mayor información para Fabricato. Grupo Argos continúa el avance tras estar por encima de los 22, ahora será responsabilidad del 22.400 como el nivel importante para mantener la tendencia alcista. Mientras esté sobre 22.400 es probable que continúe hacia los 22.823. Si rompe los 22.400 es probable que cambiemos de dirección hacia los 21.400. Recuerden que estaremos muy atentos a los soportes de corto plazo por el panorama de aumento en inflación en los Estados Unidos. 1320 es el soporte para el Grupo Aval. Entonces logre aguantar el 1320, el impulso continúa siendo alcista hacia 1350, 1380. Si pierde los 1320, podría descender de nuevo hacia los 1280 como siguiente nivel de soporte. Vamos con Grupo Sura, que frena en el día de ayer, volumen desciende de forma considerable. Empieza el mercado a meditar entonces datos de inflación internacional local y tasas locales 39.100. Si logra mantener el 39.100, aún hay esperanza de volver a 40, 41, 40.700, pero si pierde los 39.100, el sesgo podría volver a ser bajista con primera parada en 37.300. Importante nivel de corto plazo 37.100 para acción de Grupo Sura. Seguimos entonces con la I, vamos con ISA. Sigue cerca de sus 9.300, 9.400, recuerden esa zona, solo rompiendo 9.300, 9.400 podríamos avanzar hacia los 9.800, 10.000, 10.200. Si no logra pasar los 9.300, 9.400 y por el contrario cierra por debajo de los 9.100, 9.100, si pierde los 9.100 habría la posibilidad de 8.500. Estamos 9.100 contra 9.400 como los niveles más importantes para la acción de ISA. Vamos con Isagen, la que fue beneficiada el día de ayer por elecciones. El proceso de venta podría continuar, así que la idea es 3.100, 3.200. No se descarta que pueda avanzar un poco más hasta 3.250, 3.300 a espera entonces de noticias sobre el proceso de venta, pero ya deja el 3.100 como el nuevo nivel de soporte importante. Mientras esté sobre 3.100 aún puede continuar hacia los 3.200, 3.300, 3.100 la nueva zona de soporte para Isagen. Vamos con mineros. El oro desciende en el día de ayer y mineros repunta. Recuerden que el mercado está en modo rally y repunta cualquier tipo de activo sin importar sus fundamentales, pero 2.800 contra 2.900, repunte con bajo volumen, importante que tenga que pasar los 2.900, está justo ahí en la resistencia. Si logra pasar los 2.900 podría avanzar hacia 3.000 y 3.100, importante los 2.900. Si no logra pasar los 2.900 y por el contrario rompe de nuevo 2.800, la presión bajista podría volver a aparecer. Por ahora intentando entonces recuperar sesgo alcista con soporte en 2.800. Vamos con Nutresa,
que frena, comportamiento lateral, 27.400 contra 27.900. Vamos a dejar esos dos niveles, 27.400 contra 27.900. Dependerá de esos dos niveles darnos una nueva dirección. Continúa el comportamiento de indecisión para este activo. Preferencial aval logra aguantar en el día de ayer los 1320, 1330. Mientras aguante los 1330, aún puede volver a 1350, 1380 y 1400. Si pierde los 1330, el descenso podría ser de nuevo hacia la zona de los 1300. Ya la pérdida de los 1300 podría cambiar tendencia de mediano plazo. Avianca Holding sigue bajo presión bajista, no pasan el día de ayer los 3850, 3860, recuerden que esa es la resistencia de corto plazo y continúa, es una vela tipo martillo invertido, así que mientras esté por debajo de los 3860, la presión sigue siendo bajista con descensos probables a 3600, 3400, pero si logra pasar los 3860, este martillo invertido le daría más fuerza a los compradores y le podría llevar a 4200. Es importante los 3860 como la resistencia de corto plazo para preferencial Avianca Holding. Preferencial Bancolombia continúa el avance, 27.600 será el soporte para el día de hoy. Mientras se mantenga sobre 27.600 aún puede volver hacia los 28.300, 28.700. Si pierde los 27.600 no se descarta que la presión bajista vuelva al mercado hacia los 26.500, 26.600 como escenarios probables. Carvajal Empaques no registrado, mano marca precio. Hasta que no tengamos una dirección fuerte con algo más de liquidez, bueno, ahora mantengámonos lejos de dar niveles porque no hay una liquidez significativa. Preferencial Semargos, no tan fuerte como la ordinaria, 10.700 el soporte. Mientras se mantenga sobre 10.700 aún puede volver hacia los 11.200. Si pierde los 10.700 no se descarta descenso hacia los 2.000. Continúa en indecisión la preferencial, contrario a la ordinaria que va mucho más alcista. Preferencial de vivienda, fuerte volumen en el día de ayer, muy alto este volumen y cola de techo. No se descarta que sea hora de toma de utilidad de los agentes. Parece ser entonces que están tomando ya utilidad. Para tomar fuerza los vendedores deberán romper a la baja. El nivel importante acá son los 29.700. Si se pierden los 29.700 no se descarta caída hacia los 27.900. Mientras esté por encima de los 29.700 aún puede haber choque de compradores y vendedores. Ya están apareciendo vendedores y con muy buen volumen, así que no se descarta que pueda existir algo de toma de utilidad en términos de la vivienda preferencial. Vamos con preferencial Grupo Argos, 22. Importante que se mantenga sobre los 22 para continuar sesgo alcista, mismo análisis que la ordinaria. Si hay ruptura de los 22 se perdería la fuerza alcista de nuevo hacia la zona de los 20.600 como escenario probable. Y preferencial Grupo Sura con indecisión, el soporte serán los 39.100, 39.200. Si pierde los 39.100 o 39.200 no se descarta algo más de presión bajista. Mientras aguante esos niveles continuamos con la tendencia alcista para el activo. Y Pacific, aún no hay informes sobre el proyecto STAR, estaremos atentos a esos informes. Bueno, está tomando algo de tiempo la carga, pero pues recordemos lo que vamos a hacer cuando aparezca la gráfica de Pacific Regulares, es seguir actualizando el soporte de corto plazo. Recuerden que cuando tengamos la información del proyecto STAR pues conoceremos si la tendencia alcista se mantiene o no. Por ahora el soporte de corto plazo va a ser los 40.600, 40.600. Mientras se mantenga por encima de ese nivel el sesgo puede ser alcista, y recordemos que la zona de los 42.300 ya estaremos por fuera de bandas de Bollinger. Si bien puede seguir subiendo, no se descarta que ya esta sea una zona de euforia, lo que venga por encima del 42, donde en cualquier momento pueden aparecer vendedores. Estamos llegando ya a la zona de resistencia, de hecho el volumen no acompaña la tendencia, vemos como el volumen desciende a medida que el activo está subiendo. Así que importante, ya estamos llegando a una zona de resistencia importante, deben estar atentos a la presencia de vendedores. 40.600 el soporte de corto plazo. Así que en términos generales, el mercado internacional va a tener mucho que debatir con ese nuevo aumento, incremento en términos del IPC de los Estados Unidos. Deberá también estar atentos a los soportes de corto plazo para ver si cambiamos o no de tendencia. De lo contrario, el mercado local sigue bajo el mismo panorama, tendencia alcista. Atentos a los soportes de corto plazo, dependerá de sus niveles
si el IPC de los Estados Unidos hace algún daño o no a la tendencia alcista. Recuerden que también tenemos decisión de tasas del Banrep y no se descarta aumento de tasas. Pasemos entonces a las preguntas. Con el retroceso en el precio de petróleo, ¿qué le espera a Bianca en el corto y mediano plazo? Pues un descenso de 107 a 106 no es un descenso significativo, tenemos que tener un descenso mucho más fuerte, pero por ahora, independiente de la cotización del crudo y solo por técnicos, mientras esté por debajo de los 3.860, la presión sigue siendo bajista. Solo anulando ese nivel de precio cambiaríamos a tendencia alcista. Me recuerda que es la núcleo, el IPC núcleo es el IPC sin alimentos y energía, básicamente todo el componente de demanda. Estados Unidos vigila mucho lo que es el IPC núcleo y el PCE, Personal Consumer Expenditure. Así que, no, ese es otro. El PCE también para indicadores de inflación. ¿Qué acciones hacen falta por subir y tienen buena perspectiva en Colombia técnica y fundamentalmente? No, aquí tenemos todos los activos, no me acuerdo exactamente cuál, pero por ahora cada una viene con su tendencia según sus fundamentales. No tenemos así mayores discrepancias en términos fundamentales. ¿Qué se podría esperar de Ecopetrol de acuerdo con el actual programa económico? No hay una tendencia muy clara para Ecopetrol. Continúa entonces la indecisión de corto plazo con leve sesgo alcista mientras se mantenga sobre el 5.70. ¿Cómo se explica que Canacol y Ecopetrol no reaccionen frente a los nuevos precios de petróleo? Así de mal están fundamentalmente. Recuerden que el tema de producción de Ecopetrol sigue siendo el factor clave más el aumento de endeudamiento. Canacol sí tiene muchos mejores fundamentales. Vamos a ver qué pasa con el 13.000 como la zona de soporte. Ecopetrol no ha informado nada de la asamblea extraordinaria realizada el viernes. No tenemos información adicional de la superfinanciera ni sobre Ecopetrol ni sobre Pacific Rubiales. ¿Cuándo se actualizan las reservas de Canacol? Este factor será lo que la tiene anclada. No tenemos información puntual de cuándo será este tipo de actualización. ¿Qué tan malo o bueno puede ser un dato de inflación en Estados Unidos para las acciones? Si la inflación sigue repuntando, pues más pronto tendremos el retiro del estímulo o el aumento en tasa de interés, y por lo general ese panorama no es bueno para las acciones en el corto plazo. Por eso tienen que estar muy atentos sobre los soportes de corto plazo. Los insiders de Pacific siguen vendiendo a pesar de haber anunciado reiniciar las recompras de la semana pasada. Recuerden que ya estamos en zona de resistencia para lo que es Pacific Rubiales, bandas de Bollinger bastante amplias, y empezamos a salirnos de la banda Bollinger, denotamos ya euforia. No se descarta que los vendedores puedan aparecer en cualquier momento, y recuerden también que estaremos muy atentos a la publicación de fundamentales. Recuerden que el movimiento de Pacific ha sido en gran parte flujos y el volumen no ha venido acompañando la tendencia. Ya estamos en zona de euforia. ¿Cuál cree que fue la razón de la reacción positiva de Enca? Básicamente la correlación con el mercado en términos generales. El optimismo del mercado ha hecho que tanto activos como mineros, Enca, hayan movido. Básicamente activos que no hayan tenido mucha liquidez también participaron en el movimiento, aunque Enca los balances no han sido malos, y pues básicamente les viene impulsado también por la mejora en sus balances del primer trimestre. Podemos entender que capitales extranjeros están llegando de nuevo al mercado accionario, los fondos de pensiones. No entiendo la pregunta, y la verdad pues el mercado es ciego, no podemos saber exactamente quién está comprando, quién está vendiendo. Son los resultados netos que nos manda el Banco de la República sobre inversión extranjera. Funcionarios del gobierno estarían discutiendo menor pago de dividendos de Ecopetrol para 2015. Es muy probable que les toque hacer eso a medida que incrementan su endeudamiento. Pues básicamente, si quieren conseguir o mantener recursos, hay que mostrar una fortaleza más sólida en términos de inversión de largo plazo, y la única forma es no repartir tanto dividendo. Recuerden que gran parte de la disminución en términos de inversión de Ecopetrol y el aumento del endeudamiento responde únicamente a ese fuerte pago de dividendos. Es una estrategia lógica que deberían tomar o que no han tomado, básicamente por las presiones de gasto del gobierno, pero pues si quieren seguir pagando dividendos o no, mejor, si quieren que la compañía continúe con un programa de inversión a largo plazo más estable, pues lo lógico sería disminuir el porcentaje de pago de dividendos. Entiendo que Canacol está en pérdida por acción. ¿Cómo afecta esta pérdida del precio en bolsa? No, Canacol para el último reporte ya pasó a cifras positivas con incrementos importantes tanto en producción como en reservas. Eso fue para el primer trimestre de este año. ¿Qué posibilidades Bancolombia rompa los 28 para ir a 30.000? Por técnicos todavía es probable porque la tendencia sigue siendo alcista. Por fundamentales pues podrían encontrar algo de resistencia. No obstante, el mercado está más por flujo que por fundamentales, haciendo caso omiso del aumento de inflación en tasa de interés. Así que mientras esté por encima de los soportes de corto plazo, el panorama es probable. Recuerden que solo la ruptura de los niveles de corto plazo nos estaría anunciando que ya el mercado empezó a pegarse mucho más a los fundamentales de inflación y tasa de interés.
Avianca no aceptó la fórmula de pago de Venezuela. Eso ya, digamos que el tema de Venezuela ya ha sido incorporado en los balances previos de primer trimestre, así que digamos que si hay recuperación es bueno, si no hay pues ya está provisionado, así que digamos que no tendremos mayor cambio con base en esta noticia. Para repetir, Canacol 13.000 es el soporte importante, mientras esté sobre 13.000 la tendencia continúa siendo alcista. Valoré en marca precio, ¿qué precio objetivo podría tener? Recuerden que no hacemos seguimiento porque no tiene una liquidez significativa, tiene movimientos de liquidez en algunos momentos y después vuelve y desaparece la volatilidad en el activo, así que por ahora no tenemos información sobre el particular. Periodo ex dividendo de PREG, no tengo este momento, creo que es el 27 de junio, pero recuerden que en nuestra plataforma, en la parte de ficha técnica de las compañías, se encuentran las fechas de pago y las fechas ex dividendo, así como el valor de los dividendos. ¿Cómo influye en BBC el dividendo que inicia el 20 de junio? Recuerden que los dividendos, si no son muy altos, pues simplemente se descuentan el día, y si se pagan en diferentes cuotas no tan altas, pues no hay mayores variaciones. Podríamos repetir el soporte de Semargos, 11.400. ¿Cómo se puede ver el aumento de emisión de TES de 2015 por 33 billones? Un aumento de endeudamiento del gobierno, pero el gobierno quiere seguir con un plan de expansión. La única forma es seguir incrementando el nivel de endeudamiento. Recordemos que nuestra deuda externa está aumentando, nuestras compañías están aumentando el endeudamiento. Esto es crecimiento de corto plazo no sostenible en el mediano y largo plazo. Por ahora, aumento en IPC de Estados Unidos, aumento en el nivel de emisiones de deuda, posible presión alcista en tasa TES en el corto plazo. ¿Hasta cuándo se puede hacer efectiva la venta adicional de Canacol o ya se hizo? Bueno, independiente de esa venta estaba a precios de 7,90 y pueden comprarlo a precios inferiores, no sabemos, sino que se publicará en el momento en que se haga cuando se hizo efectiva. Considera que el mercado se encuentra sobrevalorado. Los movimientos que hemos tenido en las últimas semanas han sido más de flujos, más de optimismo, pero lo que no me convence es el aumento de la inflación tanto local como internacional, lo cual podría frenar en algún momento el mercado. Pero cuando los fundamentales y los técnicos chocan, hay que darle prioridad a los técnicos, hay que seguir el flujo, así que en teoría hasta que no se rompan los soportes de corto plazo, el mercado no entraría en una etapa de presión bajista, de lo contrario puede continuar con tendencia alcista. Si no, nunca podríamos decir que el mercado quedó caro o barato. El mercado puede durar sobrevalorado mucho tiempo o incluso puede quedar subvalorado por un periodo extendido de tiempo. Por eso decimos que el fundamental nos da la dirección y el técnico nos dice el cuándo. ¿Hay alguna información de con concreto? No tengo información en la super. Bueno, ya nos pasamos el tiempo reglamentario. Van a quedar algunas preguntas pendientes, pero pues estaremos resolviendo la mañana. La mayoría de preguntas son sobre PREG. Recuerden que el punto clave en Pacific Rubiales es que la fecha de dividendo inició ayer, el 16 de junio. Recuerden el tema de la ficha técnica en la plataforma. Y algo importante PREG es la presencia de vendedores. Estamos llegando a la zona de euforia. Recuerden estar atentos a los soportes de corto plazo. Muy buen día entonces para todos.